Bueno, estamos acá nuevamente. Hoy vamos a trabajar o a desarrollar lo que es la realización de tablas de frecuencia completa. O sea, vamos a tratar de diseñar o de enseñar a elaborar una tabla de frecuencia totalmente completica. Tenemos aquí un ejercicio en el cual a nosotros nos están planteando lo siguiente. Nos dicen: en un colegio se preguntó a 50 alumnos por el deporte favorito de cada uno. Los datos recogidos aparecen a continuación y tenemos que entonces aparecen deportes como ciclismo, baloncesto, fútbol, tenis. Entonces pues vamos a organizarlos en la tabla de frecuencia. En la parte vertical hemos colocado los deportes que son fútbol, baloncesto, voleibol, tenis y ciclismo. Y cogemos y diseñamos lo que son lo que es la tabla de frecuencias, iniciando con lo que es frecuencia absoluta. El símbolo que se está utilizando para la frecuencia absoluta es FI. Sin embargo, en algunas partes también lo pueden encontrar de esta manera, como F sub A, lo pueden encontrar también. ¿Sí? Entonces puede que tú lo encuentres como FI, puede que tú lo encuentres como FA. Y aquí tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Iniciemos con la frecuencia absoluta. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, cuántos estudiantes eligen fútbol. Entonces iniciemos para ello. Entonces vamos a ir marcando con un color: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces tenemos que 16 estudiantes eligieron fútbol. Miremos ahora baloncesto. Entonces vamos a ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver si me faltó alguno. Bueno, entonces aquí tenemos que son 12. Vamos a colocar los 12 aquí. Tenemos 12 ahí. Correcto. Ahora seguiríamos con voleibol. Vamos a ver cuántos eligieron lo que es la parte de voleibol. Y entonces para voleibol tendríamos lo siguiente: para voleibol tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos 6 para voleibol. Para tenis, miremos a ver cuántos hay para tenis. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tendríamos entonces 10 estudiantes eligieron
la opción o el deporte de tenis. Miremos ahora de pronto el ciclismo. Tenemos uno. Pero no hemos colocado todavía aquí las personas que eligieron tenis, que fueron 10, ¿no? 10. Y ciclismo, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos que fueran 6 personas. 6 personas. Miremos a ver el total. El total de la frecuencia absoluta pues debería darnos equivalente al total de datos. Entonces aquí nos va a dar 50 estudiantes, lo cual quiere decir que nosotros hemos contado bien. Bueno, entonces después de que se tiene la frecuencia absoluta, entonces nosotros vamos a iniciar lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Para ello miramos a ver cuántos estudiantes les gusta o eligieron el fútbol. 16 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes eligieron el fútbol y el baloncesto? Entonces yo tendría que ir sumando 16 más 12, entonces serían 28. ¿Cuántos estudiantes eligieron el fútbol, el baloncesto y el voleibol? Entonces serían 28, serían 30, 34. ¿Cuántos estudiantes eligieron fútbol, baloncesto, voleibol y tenis? Entonces sería 44. Y por último, ¿cuántos estudiantes eligieron fútbol, baloncesto, voleibol, tenis y ciclismo? Entonces serían 50 estudiantes. En la frecuencia absoluta acumulada debes tener en cuenta que al final te debe dar exactamente el total de datos con los que estás trabajando. En este caso nos dio 50, lo cual quiere decir que nos quedó perfectamente lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a definir ahora lo que es la frecuencia relativa. Debemos tener en cuenta que la frecuencia relativa se puede presentar de 3 maneras. La frecuencia relativa se puede presentar en forma de fracción, en forma decimal o en forma de porcentaje. Es por eso que nosotros realmente a estas 3 que aparecen aquí, nosotros las vamos a llamar frecuencia relativa. ¿Sí? Exactamente a estas 3. Y arrancamos con la primera, frecuencia relativa en forma de fracción. Entonces miremos, ¿cuántas personas eligieron fútbol? 16 personas. Pero fueron 16 personas de un total de ¿cuánto? De 50. ¿Sí? 16 de 50. Entonces vamos nosotros a establecer aquí lo que son esas fracciones. Entonces tenemos 16 de 50. Ahora, ¿cuántas personas eligieron baloncesto? Fueron 12 personas de 50. ¿Cuántas personas voleibol? 6 de 50. ¿Cuántas personas eligieron tenis? Fueron 10 personas de 50 estudiantes. ¿Y cuántas personas eligieron ciclismo? Pues fueron 6 estudiantes de 50 estudiantes. Entonces aquí nosotros ya tenemos lo que es la frecuencia relativa, pero en forma de fracción. Entonces ahora vamos a mirar esa frecuencia relativa en forma decimal, ¿cuánto nos da? Cuando se refiere a la forma decimal, pues es el resultado de esta fracción. Entonces tenemos que el primer resultado sería 16 dividido en 50, que a nosotros nos da 0.32. El segundo sería 12 dividido en 50, que nos da 0.24. 6 dividido en 50, que nos da 0.12. 10 dividido en 50, que nos da 0.20. Y 6 dividido en 50, que nos da otra vez 0.12. Entonces ahora vamos a lo que es la parte de porcentaje. Pues para saber los porcentajes es exactamente equivalente a nosotros coger la coma y correrla 2 lugares hacia allá. Sería 32%, 24%, 12%, 20% o 12%. Aquí lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos nosotros a copiar estos valores. Vamos a colocar estos valores
y los voy a convertir a porcentaje. Entonces, listo, me quedaría el 32%, el 24%, el 12%, el 20% y el 12%. Nos damos cuenta si nos quedó bueno si nosotros hacemos la sumatoria aquí, y esa sumatoria nos da equivalente al 100%. Entonces, mire, aquí tenemos la presentación de la frecuencia relativa en sus tres presentaciones: forma de fracción, forma decimal y en forma de porcentaje. Ahora vamos a hablar de lo que es la frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa acumulada la podemos hacer en dos aspectos: la podemos hacer en forma decimal o la podemos hacer en forma de porcentaje. Vamos a hacerla en forma de porcentaje, lo cual para nosotros sería lo siguiente. Bueno, entonces, para que tengamos un poquito más de claridad, voy a colocar aquí lo que es la frecuencia relativa acumulada inicialmente en forma decimal. Entonces, hasta aquí llevaríamos 0.32. Espera un momentico, yo cambio esto. Listo. Entonces tenemos 0.32. Aquí tendríamos lo que es 0.32 más 0.24, que equivale a estos dos. Acá tendríamos entonces 0.32 más 0.24 más 0.12, que equivaldría a las tres primeras. Nos daría 0.68. Y aquí tendríamos los 0.68 que llevo hasta ahora, si lo quiero hacer así, más 0.20 que sería el de acá. Y finalmente tendríamos entonces un 0.88 más el último, que sería 0.12, y entonces nos daría 1. Ahí lo tendríamos nosotros entonces la frecuencia relativa acumulada, pero la tendríamos en forma decimal. Ahora miremos la frecuencia relativa acumulada, pero vamos a colocarla en forma de porcentaje. Y en forma de porcentaje tendríamos nosotros lo siguiente: forma de porcentaje. Listo, entonces ya sabemos que hasta aquí nosotros llevamos el 32%. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esos valores de aquí, vamos a pegarlos acá y sencillamente los vamos a convertir a porcentaje. Recuerden que para convertirlos a porcentaje hay que correr la coma dos lugares hacia la derecha, y tendríamos que la cantidad de estudiantes que les gusta el fútbol corresponde al 32%, que la cantidad de estudiantes que les gusta el fútbol y el baloncesto corresponde al 56%, que la cantidad de estudiantes que les gusta fútbol, baloncesto, voleibol es 68%, y que la cantidad de estudiantes que les gusta fútbol, baloncesto, voleibol y tenis es el 88%. Y por último, que la cantidad de estudiantes que practican el fútbol, el baloncesto o el voleibol o tenis o ciclismo, pues corresponde al 100%, que sería el total de los datos o el total de los estudiantes a los cuales se les realizó la encuesta. Hasta aquí tendríamos una tabla que nos va a servir a nosotros para realizar algunos gráficos que son muy importantes en la estadística. Pero también vamos a agregar una columna nueva que es bien interesante porque la necesitamos para también hacer o manejar un tipo de diagrama que se llama el diagrama de torta o el diagrama circular. Para ello entonces nosotros colocamos una columna que se llama ángulo. ¿Qué se refiere a esta columna? Esta columna se refiere a qué ángulo va a representar esta variable, en este caso el fútbol. Al fútbol, ¿qué ángulo le va a corresponder? Entonces para ello vamos a hacer una breve explicación de lo que es la parte del diagrama. Bueno, entonces para poder entender bien lo que es la parte del ángulo, he trasladado aquí lo que es la frecuencia absoluta y pues las variables que están interviniendo. En este caso nosotros sabemos que el total de datos que estamos manejando pues son 50 datos, ¿correcto? Son 50 datos. Siempre el total de datos debemos de tenerlo claro,
corresponde al ángulo de la circunferencia y el ángulo de la circunferencia es 360 grados. Entonces en este caso 360 grados para nosotros, el ángulo de 360 grados para nosotros corresponde a 50 estudiantes. Los 50 estudiantes son los 360 grados. Entonces podríamos decir, o lo podríamos tener también mejor en este orden. Primero, la cantidad de datos o el total de datos, y el ángulo que representa. Pues tenemos nosotros que 50 datos representa un ángulo de 360. 50 datos, porque este ejercicio es con 50 datos. Si la encuesta se hubiera hecho a 200 personas, pues entonces 200 personas serían o corresponderían a 360, a un ángulo de 360. Si la encuesta se hiciese a 175 personas, entonces las 175 personas correspondería a un ángulo de 360 grados. Pero necesitamos saber en fútbol que fueron cuántas personas, 16. Entonces, ¿qué ángulo representa? Entonces nosotros diríamos 16, ¿qué ángulo me representa? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Para ello, entonces vamos a hacer nosotros lo que llamaríamos una regla de 3 sencilla. La voy a explicar aquí. ¿Cómo es la regla de 3 sencilla? Pues nosotros lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar los 16 por 360 y dividirlo entre 50. O podríamos hacerlo de otra manera, saber a cuánto equivale uno de los datos. ¿Sí? Si nosotros dividimos, por ejemplo, 360, si nosotros cogemos y hacemos 360 grados dividido en 50, nos daría que cada dato representa 7.2. Cada dato. Esto correspondería a cada dato. ¿Sí? Simplemente hacemos la división de 360 entre 50. ¿Qué dividimos nosotros? Hemos dividido 360 dividido entre el total de datos. Eso fue lo que hicimos. Nos da 7.2, lo cual quiere decir que para cada dato son 7.2. Aquí ¿cuántos datos tenemos? 16. Entonces lo multiplicamos por 7.2 y obtenemos que el ángulo es de 115. En este caso serían 12 por 7.2, 86.4. En el ejercicio que sigue sería 6 por 7.2. Luego seguiría 10 multiplicado por 7.2 y por último otra vez 6 por 7.2. Nos debería dar 360 grados. Vamos a ver si la suma nos da 360 grados. Efectivamente nos dio 360 grados. Nos puede dar también muy cerca. Entonces vamos a trasladar estos datos a la columna completa que teníamos. Y así tendríamos nosotros lo que es la tabla de frecuencia ya completa. Entonces vamos a proceder a lo que es realizar las gráficas.